Hola, este recurso tiene la intención de explicar el concepto de algoritmo. Va dirigido a estudiantes de grado 11 de la institución educativa departamental Nuestra Señora del Carmen. Para empezar, debemos categorizar el algoritmo en dos tipos. Tenemos algoritmos de tipo convencionales y algoritmos de tipo computacionales. Los algoritmos convencionales son aquellos pasos que realizamos las personas en las distintas actividades a las cuales nos podemos enfrentar en nuestro diario vivir. Es decir, esa secuencia de pasos que nosotros realizamos al momento de realizar alguna actividad o enfrentarnos a algún problema, lo podemos llamar un algoritmo. Y tenemos los algoritmos computacionales. Y son los que utiliza el computador, el ordenador, para solucionar problemas, ya sea de tipo de cálculo o de manejo de información. Entonces tenemos dos tipos de algoritmos: convencionales y computacionales. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, a darle solución a un problema, lo primero que hacemos es tratar de entender el problema, en qué es que nos metimos. Y enseguida tratamos de darle una solución, y esa solución se la damos mediante una serie de acciones o de actividades o de procedimientos para poder dar solución a ese problema, satisfacer una necesidad o cumplir un objetivo. Entonces, puntualmente, cuando nosotros hablamos de algoritmo, nos estamos refiriendo a una secuencia de acciones o de instrucciones que pretenden solucionar un problema, satisfacer una necesidad o cumplir un objetivo. Y esa secuencia de instrucciones tiene un inicio y tiene un fin, y tiene también un orden lógico. ¿En dónde vemos los algoritmos? En los computadores, en aquellos dispositivos o artefactos modernos de nuestro entorno: computador, celular, tablet, entre otros. Y también, por ejemplo, en las lavadoras modernas, ¿no? Si nosotros nos hacemos preguntas como, bueno, ¿y cómo sabe la lavadora en qué momento detener el motor? O cómo sabe la lavadora cómo tratar las prendas suaves, o cómo sabe la lavadora en qué momento detener o agregar jabón. Y estas preguntas las respondemos con el concepto. Resulta que todos estos artefactos modernos tienen una pieza electrónica que llamamos procesador, y el procesador es el que interpreta o lee esas instrucciones que un programador le da. Y esas instrucciones que el programador le da empiezan con la construcción de un algoritmo. Esas instrucciones, yo empiezo a realizarlas con un algoritmo, pero tengo que traducir esas instrucciones en un lenguaje que el procesador lo entienda. Y eso es lo que conocemos como el lenguaje de programación. Entonces, tenemos artefactos que cumplen con distintos objetivos, y esos artefactos modernos tienen procesadores. Dentro de esos procesadores hay un programa que le permite cumplir esa serie de funciones para cumplir con los objetivos, satisfacer necesidades o solucionar problemas. Y ese programa lo construyó un programador e inició con el algoritmo. Empezó a estructurar el programa con el algoritmo. Entonces, devolvámonos a la lavadora. ¿Cómo sabe la lavadora en qué momento detenerse? Debe haber dentro de ese algoritmo alguna instrucción que diga algo así como: en el momento en que el agua salga, o ya no haya agua, o el agua sea igual a cero, o ya no haya agua, entonces deténgase.
Pues hay una instrucción que le permite a la lavadora reconocer en qué momento apaga el motor. Esa instrucción la hizo un programador mediante un algoritmo, lo tradujo a un lenguaje de programación y es el procesador el que ejecuta esas instrucciones para poder solucionar o cumplir objetivos. Entonces, dice por acá, la evolución de la sociedad ha permitido que hoy en día un computador o un ordenador o un dispositivo moderno pueda realizar tareas y manejar datos, ojo con esta palabra, obedeciendo secuencias de pasos lógicos. Puntualmente lo que hace un procesador es obedecer unas instrucciones que le dio el programador. Estos pasos son creados por el hombre, dada la necesidad de solucionar un problema o cumplir un objetivo, y se conoce con el nombre de algoritmos, los cuales son llevados del lenguaje natural del hombre a un lenguaje que pueda entender el procesador. Un lenguaje que pueda entender el procesador, es decir, es necesario traducir ese algoritmo en un lenguaje que el procesador pueda entender. Cuando nosotros vamos a elaborar un algoritmo debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, debemos tener claro cuál es el problema o necesidad que se va a solucionar, identificarlo muy bien, saber qué es lo que quiero hacer. Segundo, establecer un objetivo que me permita medir si soluciona el problema o si no soluciona el problema. Tercero, elaborar un diagrama de flujo que represente la solución del problema. Y por último, realizar pruebas al algoritmo para verificar si efectivamente estoy cumpliendo con el objetivo. Aquí aparece un concepto que es diagrama de flujo. ¿Y qué es el diagrama de flujo? Es una representación gráfica, es decir, mediante símbolos, representar las acciones del algoritmo. Una representación gráfica del algoritmo. ¿Y qué figuras utiliza el algoritmo? Figuras pues que me indican el inicio y el fin del algoritmo, figuras que me indican la entrada de datos, los procesos o puntualmente las instrucciones, la salida de algún dato, el flujo por donde iría el dato, una decisión y interacciones o repeticiones de distintas acciones. Ese diagrama de flujo lo que me permite es representar gráficamente el algoritmo. Prácticamente la inteligencia artificial tiene su base en los algoritmos. Vamos a un ejemplo sencillo. Resulta que tenemos una inteligencia artificial o un robot y queremos darle una serie de pequeñas instrucciones. Por ejemplo, queremos que llegue al colegio, desde nuestra casa al colegio. Entonces, nuestro objetivo es que el robot llegue al colegio. Entonces, la primera instrucción pues sería salir de la casa. La segunda instrucción, entonces vamos a preguntarle, a decirle, bueno, si está lejos del colegio, tome un medio de transporte. Y si no está lejos del colegio, pues entonces puede ir caminando. Entonces, está lejos del colegio. Si es falsa esa afirmación, entonces se puede ir caminando. Pero si es verdadera, necesitaría coger un medio de transporte. Resulta que es falsa, entonces la ruta va a coger por el falso y sigue la siguiente instrucción, que sería avanzar hasta la puerta del colegio y después la siguiente instrucción, que sería entrar por la puerta del colegio. Una serie de instrucciones para cumplir un objetivo. Llegar al colegio. Entonces, recordemos, el algoritmo es una secuencia de instrucciones lógicas para cumplir con un objetivo. ¿Quién es el encargado de interpretar esas secuencias?
un dispositivo electrónico que conocemos como procesador, pero es necesario traducirle al procesador esas instrucciones en un lenguaje que él entiende, es decir, en un lenguaje de programación. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto.